Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Vamos a repasar los principales índices de Europa y de Estados Unidos. Veremos también Bitcoin, el oro y el euro dólar. Comenzamos. Como siempre sabéis, estos vídeos los vamos a ver en velas semanales, es decir, cada vela corresponde a una semana. Tenemos en pantalla el IBEX 35, como comentamos, en velas semanales. Comentamos que esta zona de 16.000 puntos es una zona muy importante de resistencia, ya que eran sus máximos históricos. Y como veis, pues estamos en esa zona. Es cierto que esta semana pasada hemos caído bastante, pero si vemos el gráfico es una pequeña caída, así que de momento no es nada preocupante y estamos en esa zona de los 16.000 puntos, ¿vale? Como llevo comentando, los últimos años pues no paran de decir que la bolsa se va a hundir, que va a caer. Por ejemplo, decían aquí que las bolsas se iban a hundir, que iban a caer, que había una burbuja. Aquí también lo decían, aquí también lo decían, aquí, aquí y nuevamente pues aquí también lo están diciendo. Así que bueno, veremos qué acaba sucediendo. De momento no han acertado ninguna vez. Vamos a ver si esta vez sí que son capaces de acertar, ¿vale? Pero lo que quiero deciros es que, como estamos viendo, el gráfico de momento lo único que nos está marcando es que estamos en una zona de resistencia que lógicamente siempre cuesta un poco de superar, ¿vale? Sí que había conseguido, pero como el mercado no ha ido acompañando, pues el IBEX 35, como veis, bueno, volvemos a esa zona de 16.000 puntos. Si el mercado en su conjunto acompaña, podremos ver más subidas en el IBEX 35, cosa que nosotros es lo que estamos esperando. Si esto que estamos viendo ahora es una gran caída, una burbuja, ¿vale? O que el mercado se va a desplomar, pues bueno, no sé qué sería esto que sucedió en el mes de abril. O por ejemplo lo que sucedió, si vamos un poquito más atrás, en el 2020, cuando tuvimos el tema de la pandemia. Esto sí que es una caída, esto sí que es un hundimiento de mercado, pero tenía en este caso tenía sus circunstancias que podíamos comentar justificadas para que las bolsas cayesen a ese ritmo. Como comentamos, no sabemos si aquí estamos en techo de mercado. Eso lo sabremos con el tiempo, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro. De momento estamos en una zona que para IBEX 35, digamos, es una zona de resistencia. De momento ha conseguido superarla y ahora lo que está es testeándola como zona de soporte. Que pierde esa zona, perdemos 15.500, ya tendríamos que empezar a preocuparnos, ¿vale? Pero mientras no perdamos esa zona de 15.500, yo personalmente pues estaría más o menos tranquilo. Como podéis ver, mucho ruido en el mercado, parece que se está hundiendo todo y si venimos a los gráficos pues prácticamente no ha sucedido nada, ¿vale? Estamos, digamos, al mismo nivel que estamos hace, en este caso, prácticamente un mes, ¿vale? Así que como veis, pues bueno, de momento no, para mí no es preocupante, ¿vale? Y pensamos que de aquí vamos a ver qué sucede en esa zona de 16.000, vamos a ver si la acaba superando de forma clara, ¿vale? Si empezamos a caer lo que es el IBEX 35, pues ya iremos recortando nuestras inversiones. Os traemos IBEX 35 con dividendos. Aquí os proponíamos un tremendo objetivo alcista a zona de 60.000. Siempre os comentamos que cuando se marcan esos objetivos alcistas tan grandes, luego hay que vigilar muy de cerca qué acaba sucediendo. De momento hemos cumplido el objetivo alcista y estamos teniendo cierto retroceso. De momento no es preocupante, ¿vale? No hemos roto nada, no hemos roto ninguna zona de soporte. Aquí prácticamente podemos trazar una directriz alcista y estaremos justo en zonas de soporte. Si ya pierde esa zona, pues lógicamente veremos que acaba sucediendo. O marcamos este tremendo objetivo alcista que se acabó cumpliendo. Cuando todo el mundo decía que se hundía la bolsa, nosotros seguíamos pensando que podíamos seguir viendo subidas porque teníamos ese objetivo alcista. Lo repetimos por activa y por pasiva. Ahora no tenemos ningún objetivo, por lo tanto no podemos decir tan rotundamente si pensamos que va a subir o va a caer, ¿vale? Sí que es cierto que cuando se cumplen los objetivos alcistas hay que estar pendiente a ver qué sucede, ¿vale? Eso es lo mismo que cuando proponíamos este objetivo alcista, en este caso por este canal alcista roto al alza, que prácticamente llegaba a zonas de 50.000. Aquí podéis ver que una vez cumplido dicho objetivo alcista, pues estuvo varias semanas, pues aquí como estáis viendo, pues con ciertas caídas, el IBEX 35, dejándonos en este caso, como veis ahí, un canal bajista roto al alza, que ya marcamos el objetivo alcista, y comentamos que ese canal bajista pues podía ser parte de una bandera, cosa que como veis, bueno, se ha acabado materializando, así que por ese aspecto nosotros estamos muy contentos. No sé si lo que nos seguís habitualmente, pues podéis comentar, ¿vale? ¿Qué os parece pues este tipo de análisis? Ahora mismo, pues no tenemos tan claro para dónde va a ir el mercado. Es cierto que de momento no hemos roto nada, ¿vale? Hay mucho miedo en el mercado y la bolsa no está cayendo, por lo menos el IBEX 35 no está cayendo. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver el índice francés, el CAC 40.
Comentamos que el IBEX 35 había superado zonas de 16.000, estaba en máximos históricos, ¿vale? Y que eso era positivo, pero que deberíamos esperar a ver qué sucedía con el resto de bolsas europeas, ¿vale? Comentamos que si el CAC 40 y el DAX 40 conseguían superar resistencias, pues el IBEX 35 seguiríamos con las subidas. De momento, como podemos ver, el CAC 40 no ha conseguido superar resistencias, que de hecho si la superase, como hemos comentado en otras semanas, pues tendríamos un movimiento lateral, ¿vale? Superado al alza, nos daría pie a marcarle otro objetivo alcista que prácticamente iría a la misma zona de este otro objetivo alcista que tenemos marcado ya desde el año 2021, ¿vale? Por este tremendo movimiento lateral roto al alza. Por eso seguimos pensando que las bolsas lo pueden seguir haciendo bien, aunque pueden tener caídas puntuales. Aquí podemos ver como la anterior vez que estuvimos en esta zona de máximos históricos no pudo con la zona de resistencia y esto sí que fue una gran caída para el CAC 40. De momento estamos manteniéndonos muy cerca de esta zona de resistencia. ¿Puede ocurrir lo mismo que la otra vez? Sí, por poder puede, pero de momento no hay nada que nos indique que vaya a suceder. Igual que no hay nada que nos indique que vaya a suceder, que vaya a superar esta zona de máximos históricos y poder marcarle ese objetivo alcista. Así que tenemos que vigilar qué sucede con los índices, ¿vale? Como podéis ver, estamos muy pegados a esta zona de resistencia. Si en las próximas semanas fuésemos capaces de romper al alza esa zona de resistencia, pensamos que podríamos tener buenas subidas en los mercados. Vamos con el DAX 40. En este caso también tampoco ha tenido fuertes caídas, sí que es cierto que no puede con su zona de resistencia, su zona de máximos históricos, ¿vale? Pero lo que venimos comentando, habíamos marcado un tremendísimo objetivo alcista por la ruptura de este canal al alza. Lo ha cumplido, y una vez cumplido, ¿qué estamos viendo? Porque se está manteniendo en un movimiento lateral. Prácticamente desde el mes de abril, el índice alemán está en este movimiento lateral sin poder superar esta zona de resistencia. Si acaso vamos a marcarlo, que se vea, yo creo que se puede ver cómo estamos en este movimiento lateral, prácticamente entre esta zona. Vamos a marcar lo que podáis ver. Esta zona podríamos marcar como zona de resistencia que superado sería muy positivo, zonas de 24.800 puntos. Y esta zona de soporte, zona de 23.000, ¿vale? Dependiendo cuando acabe rompiendo, podríamos esperar más caídas o si rompiese por arriba, podríamos esperar subidas. Estamos en zona de soporte, si lo acabamos perdiendo, pues no descartamos, pues por lo menos perder. En este caso es un movimiento de prácticamente 2.000 puntos, sería caer hasta zona de 21.000 puntos, que prácticamente, bueno, sería acercarse mucho a esta directriz alcista y a la media móvil 200. Así que de momento, pues el DAX 40 en zona de soporte, ¿vale? Llevamos muchos meses en un movimiento lateral. Si es capaz desde esta zona de rebotar, pues podríamos volver a ir a buscar esa zona de 24.800. Si perdemos zona de 23.000, sí que es cierto, ya se empezaría a complicar el análisis. En este caso, podríamos esperar caídas para el DAX 40, que lógicamente podría arrastrar tanto al CAC 40 como al IBEX 35. Vamos a ver ahora el Eurostock 50, ¿vale? Y aquí lo que podemos ver en este índice, pues yo creo que se ve bastante claro. Aquí tenemos pocas líneas, así que no hay por qué, digamos, no ver lo que está sucediendo en el Eurostock 50. Zona de resistencia, esta zona de 5.500 puntos, la ha conseguido superar. Hemos estado por encima de ella bastantes semanas y ahora la volvemos a testear como soporte. Por lo tanto, si esta próxima semana no pierde esa zona y de ahí consigue rebotar, pues estaríamos ante un testeo de antigua zona de resistencia, ahora soporte, y si superamos zona de 5.800 puntos podríamos seguir con las subidas, ¿vale? De momento sería un retesteo a esta antigua zona de resistencia. Como podéis ver, llevamos varias semanas prácticamente, podemos comentar ahora que prácticamente en un movimiento lateral. Sí que es cierto que aquí tuvimos una mecha muy superior, pero como podéis ver, prácticamente el movimiento lateral sería a zonas de 5.700 a zonas de 5.500. Es un movimiento bastante estrecho. Vamos a ver Eurostock 600, que es algo parecido. Superación de esta zona de resistencia de máximos históricos, los 560 puntos. Podéis ver también las tremendas subidas que damos en este índice. Y lo que de momento tenemos es un retesteo a esta antigua zona de resistencia. También llevamos varias semanas en movimiento lateral. Así que de momento nosotros esas caídas que parece que tenga el mercado, pues no las estamos viendo. Sí que es cierto que luego veremos más adelante que hay otros activos que sí que han caído, pero de momento el mercado europeo se mantiene lateral, ¿vale? En estas últimas semanas y sin perder zonas de soporte. Por lo tanto, de momento no hay que tener miedo. Si pierde ese soporte, ya sí que hay que tener más precauciones, ¿vale? Vamos a ver ahora el SP500, ¿vale? Vamos a saltar al otro lado del charco. Os recordamos que estamos en velas semanales. Bueno, de momento, como podéis ver, también muy alcista, ¿vale?
como podéis ver en subida libre. Y cerca de completar este objetivo alcista tenemos marcado zonas de 7500, ¿vale? Comentamos que era muy complicado, muy difícil, que desde esta zona de 4840 pues fuese a subir sin descansos hasta esa zona de 7500. La verdad que llevamos tremenda subida, pero de momento ahora ya estamos descansando, es normal, ¿vale? Comentábamos hace ya algunas semanas que no nos gustaba esta vela, pero que había que vigilarla. Yo creo que los que me seguís habitualmente lo sabéis. Había que vigilar la zona del mínimo de esta vela semanal y el máximo de la vela semanal. Y que dependiendo de dónde rompiera, pues podíamos esperar más subidas o más caídas. Rompió por arriba y vimos más subidas. Por lo tanto, esto es una zona importante de soporte. Esta semana la ha testeado, pero a cierre semanal nos hemos mantenido por encima de esta zona. Por lo tanto, sigue actuando como soporte. Si vemos un cierre semanal por debajo de esa zona, ya tendríamos que empezar a preocuparnos. Pero de momento, pues tampoco ha caído tanto, ¿vale? No tenemos caídas. Aquí podéis ver las caídas de marzo y abril. Esto sí son caídas. Esto que tenemos ahora, de momento es una pequeña corrección. ¿Que con el tiempo se puede agravar? Sí. ¿Que de momento ha roto algo? No. Por lo tanto, nosotros si nos ceñimos a los gráficos, de momento no está sucediendo absolutamente nada. Vamos a ver a continuación el Nasdaq Composite. Este sí que ha caído un poco más. Pero como podemos ver, muy cerca, ha sido también una pena que no haya cumplido el objetivo alcista, pero muy cerca de cumplir el objetivo alcista que os proponíamos a zonas de 24.869. Se ha quedado en 24.000, le ha faltado bien poco. Y de esta zona de 24.000, pues hemos empezado a caer y hemos caído a zonas de 22.000. Pero si, bueno, comparamos el SP500, pues podríamos comentar que esta era la vela que estábamos vigilando en el SP500, pues si trazamos aquí desde el mismo de la vela esta zona de soporte, pues también la ha conseguido conservar a cierre semanal. ¿Vale? Veremos si de aquí es capaz de rebotar, en este caso, el Nasdaq Composite. Vamos a ver el Nasdaq 100. Os volvemos a recordar que estamos en velas semanales. Bueno, otro índice que también lo está haciendo muy bien. También tenemos objetivo alcista, en este caso un poquito por debajo de la zona de 28.000. Veremos si acaba cumpliendo. Y hemos caído de zonas de 26.000 pues a zona de 24.000. También una pequeña caída. Lógicamente, si se agrava la caída, pues podría empezar a ser preocupante. Pero de momento, aquí marcamos esta zona de soporte que habíamos comentado. Y aquí, como podéis ver, pues se ha quedado muy justito, pero también ha acabado conservando la zona de soporte a cierre semanal, ¿vale? Así que como estáis viendo, pues de momento no hemos roto nada. ¿Que se puede romper? Sí. Yo no sé si se va a romper o no, pero como comentamos, si se rompe, pues ya sabemos que podemos empezar a tener ciertas caídas, digamos, algo más grandes que las actuales. De momento, bueno, son unas caídas que sí que es cierto, llevamos 3 semanas cayendo un poco, pero tan solo de 2.000 puntos. Bueno, continuamos. Vamos a ver el Dow Jones Industriales, ¿vale? Aquí comentamos que tenemos zona de resistencia en 45.000. Aquí lo tenemos, ¿vale? Zona de resistencia en 45.000, que la ha conseguido superar. Así que ahora pasa a ser soporte. Y como veis, muy lejos todavía esa zona de 45.000. Ni siquiera hemos testeado esa zona de soporte, ¿vale? Pero sí que en el caso del Dow Jones teníamos objetivo alcista a 47.412 puntos. Vamos a prolongarlo para que lo veáis. Y en este caso, objetivo sí que se ha cumplido. Y una vez que se ha cumplido, que es lo que decimos siempre, hay que vigilar qué sucede. Si los inversores deciden vender o deciden seguir comprando. De momento, en el corto plazo, pues se están decidiendo vender. Ya nos dejaron aquí una vela que podía traer ciertas caídas y de momento pues se está confirmando esas caídas. Pero no hemos roto ni siquiera ningún soporte, ¿vale? Así que de momento, pues a pesar de esas caídas que parece que hay en el mercado, pues no hay nada de nada. Vamos a ir, si acaso, a ver el Russell 2000. Aquí sí que, digamos, el daño o las caídas han sido más grandes, ¿vale? Digamos, esto es sobre todo por el tema de las empresas growth. Hay empresas growth que sí que es cierto que han caído desde sus máximos pues en torno a un 50 a un 60%. Y eso para muchos inversores le ha hecho mucho daño. Nosotros siempre comentamos que ese tipo de empresas hay que tener alguna, se puede tener alguna, pero no tener la cartera toda en ella, porque bueno, cuando sube puede ganar muchísimo dinero, pero cuando cae también puedes perder muchísimo dinero, y si no entras bien o no sales bien, pues puedes acabar pues con tu cartera bastante dañada. Bueno, aquí comentamos que teníamos, en este caso, objetivo alcista se cumplió, luego aquí teníamos zonas de resistencia que la acabó superando, y una vez que la superaba, que os comentábamos que tenemos objetivo alcista a zonas de 3.100. ¿Se acabará cumpliendo? No lo sabemos. Nosotros pensamos que sí y que lo más probable es que se cumpla, pero de momento no lo sabemos. Lo que sí que es cierto es que hemos caído más que en otros índices, como hemos contado, porque son acciones de, en este caso, de empresas de pequeña capitalización. Y como podemos ver, llevamos 4 semanas cayendo desde zonas, aquí lo vamos a marcar, ¿vale? De esta zona de máximos históricos. Estamos hablando de que habíamos tocado máximos históricos
en 2.566 y hemos caído, como veis, el mínimo de esta semana ha sido en 2.300, pero como veis hemos tenido un buen rebote y una vela, ¿vale? Una vela martillo que nos invita a pensar, en principio, que podríamos empezar a ver subidas, ¿vale? En este índice, ¿vale? Hemos llegado a esta zona 2.300 y como veis, pues una vela martillo, que siempre comentamos que una simple vela o una única vela no tiene por qué hacer cambio de tendencia, pero sí que es cierto que cuando nos dejan velas de martillo, pues podríamos pensar en ver, en este caso, subidas, por lo menos en las próximas semanas, ¿vale? Eso no quiere decir que vaya a superar máximos históricos, pero aquí quiere decir que aquí ha entrado bastante capital que ha hecho rebotar, en este caso al Russell 2000, desde zona de 2300 a zona de 2378, y podría traerle más subidas. Por lo tanto, vamos a vigilar de cerca lo que hagan en este caso, las acciones growth, porque si empiezan a rebotar, pues podemos ver en el mercado más subidas. Bueno, una vez visto los principales índices que seguimos tanto de Europa como de Estados Unidos, os traemos Bitcoin. Aquí sí que hay deterioro, aquí sí que hay daño, aquí sí que hay caídas y aquí sí que hay mucha gente perdiendo mucho dinero. Comentamos. Nosotros teníamos objetivo alcista, vamos a poner un momento en velas diarias. Teníamos objetivo alcista muy grande, también como comentamos, en este caso una figura de bandera, a zonas de $125.000. Objetivo que se acabó cumpliendo. Lo que decimos siempre, cuando se cumple un objetivo alcista tan grande, hay que vigilar para qué hacen los inversores. Si se mantiene por esa zona, digamos, esperen un poco de tiempo, o si sigue subiendo, en este caso se empiezan a vender. Cosa que es lo que ha ocurrido en Bitcoin. Ha alcanzado este objetivo alcista y los inversores han decidido salirse. ¿Vale? Aquí tenemos este movimiento lateral roto a la baja, marcábamos objetivo bajista y se acabó cumpliendo. ¿Vale? Volvemos a ver las semanales. Bueno, esto lo quería enfatizar porque, bueno, hace unas semanas comenté de hacer un vídeo sobre José Luis Cava, al final no lo hice, tampoco me quería meter con nadie, pero en esta zona de 125.000, me dijisteis uno de vosotros porque yo no lo veía, ¿no? Me dijo que se ve que José Luis Cava, me hace que se llama José Luis, si estoy equivocado pido perdón, pero Cava, bueno, vamos a ver, el señor Cava, pues decía que se iba a ir Bitcoin a 1.000.000. Que qué pensaba yo. Yo ya le dije que, bueno, que eso es como un brindis al sol. Se puede ir a 1.000.000, se puede ir a 2, se puede ir a 3, ¿por qué no? La cuestión es el motivo por el que este hombre piense que se vaya a ir a 1.000.000. Y eso, pues yo no lo vi. Lo que sí que es cierto que aquí comentaba que iba a ver la vela de Dios, que iba a venir también en este caso, que iba a ir Bitcoin a 1.000.000, y lo que ha hecho ha sido caer, ¿vale? No hay ninguna crítica porque todos fallamos, ¿vale? Ese era su planteamiento. Pero como veis, lo que ha hecho ha sido desplomarse. Yo en algún vídeo he dicho que, bueno, que parecía más la vela del infierno. Un poco sarcástico, pero bueno. Simplemente estas reflexiones para comentaros que siempre os digo, que nadie, absolutamente nadie sabe qué va a suceder en la bolsa o en los activos, ¿vale? Todo el mundo tiene que tener su planteamiento y luego si está uno equivocado tiene que reconocer el error y en este caso, pues, bueno, plantear su nuevo escenario. ¿Por qué digo esto? Porque como comentamos, José Luis Cava comentaba que se podía ir a 1.000.000, que iba a ver la vela de Dios, lo que ha hecho ha sido caer con muchísima fuerza, perder esta primera zona de soporte. Con nosotros marcamos que la zona de 100.000 había que vigilarla. En esa zona de 100.000, si no recuerdo mal, también comentaba que aquí ya podía haber capitulación y que podíamos empezar a subir, pues lo perdió. Luego también lo dijo en otras zonas de soportes y de momento lo que estamos viendo, ¿vale? Es que estamos en esta directriz alcista. Vamos a ver qué sucede en este fin de semana, porque Bitcoin no para, o sea, es un activo que cotiza 24/7, ¿vale? Y estamos en zonas importantes de soporte. Si lo consigue mantener, sí que podríamos tener rebote de esta zona. Como por ejemplo puede decir Cava, ¿no? Que ya piensa que han capitulado en este caso, en este activo, que podríamos tener un fuerte rebote. Pero si lo acaba perdiendo, yo creo que podríamos venir a testear zonas de 73.800. Y luego ahí hay que ver qué sucede, ¿vale? Si lo pierde, podríamos ver más caídas, que podrían llevar hasta zona media 200. Si lo aguanta ahí, se podría hacer una zona para intentar probar. Igual que estamos ahora, Donde estamos es una zona de soporte. El que se quiera atrever puede probar, ¿vale? Con su correspondiente stop, ¿vale? Pensando en un rebote. Si en vez de tener rebote lo que hace es caer, pues está equivocado tu planteamiento, tienes que salirte, ¿vale? O si le has puesto el stop por debajo de zonas de 73.800, pues mantenerlo ahí y rezar porque no te salte, ¿vale? Pero eso es lo que queríamos comentar. ¿Que Bitcoin se puede ir a 1.000.000 o no se puede ir a 1.000.000? Es posible. ¿En cuánto tiempo? Eso es lo que nadie sabe, ¿vale? Pero de momento lo que estamos es teniendo fortísimas caídas. Este sí que es un activo, lo que son las criptomonedas, que están sufriendo fuertes caídas, ¿vale? Y a lo mejor por eso se está diciendo que el mercado se está desplomando, pero el mercado no le pasa absolutamente nada. Lo que está cayendo son
tan solo, en este caso, las criptomonedas, que son activos de mucho más riesgo, al igual que las acciones growth, que también han caído muy fuertes, ¿vale? Se podría comparar un poco las criptomonedas con las acciones growth, ¿vale? Son los activos que han caído fuerte, el resto del mercado no ha caído, ¿vale? Bueno, una vez visto Bitcoin, vamos a ver Ethereum, que también ha tenido fortísimas caídas, en torno al 50% de zona de máximos históricos. Aquí tenemos como había testado máximos históricos. No pudo con su zona de resistencia, lo que ha hecho ha sido caer. De zona prácticamente de 5.000, pues prácticamente ha caído a la zona de 2.600, prácticamente un 50%. Y muy cerca de la media móvil 200 que podría venir a testearla. Luego tendríamos zona de soporte en 2.155 y si lo perdemos, siguiente soporte en 1.423. ¿Vale? Si cayésemos, al igual que hemos dicho en Bitcoin, ¿no? Que ahora estaría en zonas a vigilar, si cayésemos por esta zona, podría ser una zona para vigilar, en este caso Ethereum, y poder entrar con un poquito de capital. Si de ahí rebota, se puede meter más capital, ¿vale? Si pierde esta zona, pues ese capital, pues ponemos el stop correspondiente y listos, ¿vale? Continuamos, vamos a ver el siguiente activo, en este caso vamos a ver el oro, ¿vale? El oro, a diferencia de como estamos hablando de criptomonedas, pues de momento no está sufriendo fuertes caídas. Os marcamos una zona de soporte de los $4.000 y seguimos ahí, no lo hemos perdido, ¿vale? En ningún cierre semanal se ha perdido esa zona de 4.000. Así que mientras no la perdamos, no vamos a pensar en más caídas. Tendremos zona de resistencia en sus máximos históricos. Si lo superase, desde zona de 4.000 superase esa zona, podríamos ver más subidas. Si perdemos zonas de 4.000, pues miraríamos hacia abajo. Habría que mirar zonas de antigua resistencia, pues podría ser zonas de 3.456 e incluso ya zonas de 3.000, ¿vale? Porque ha sido tan fuerte que tener correcciones, por ejemplo, a zonas de 3.000 tampoco sería algo descabellado, ¿vale? Que es donde podéis ver aquí que estuvo consumiendo un poco de tiempo y luego continuó con las subidas. La clave aquí en el oro, que, bueno, lo comentamos en su día, aunque nadie nos hizo caso, pues que aquí ha roto esta zona de resistencia y que podía subir. Lógicamente no sabemos que iba a subir tan vertical, ¿vale? Pero aquí tenemos una zona clarísima de resistencia, una vez superada, pues como veis, fortísimas subidas. Por último os traemos el euro dólar, también en velas semanales. Como vemos, hemos superado esta zona de, en este caso de resistencia, esta directriz bajista. Y aquí os marcamos, ¿vale? Tenemos un amplísimo movimiento lateral de mucho tiempo. Podemos ver como desde el inicio de 2023, pues prácticamente hasta final de 2024 estuvimos moviendo en un movimiento lateral. Algo con perforado por la parte inferior. Luego se recuperó, como veis, se ha roto por la parte superior. Para nosotros, y a pesar de haber superado esta zona o esta directriz, ¿vale?, bajista, de momento no nos preocupa mientras no supere la zona de 1,20. Ya superar zonas de 1,20 podría llevarle a zonas de 1,25 y superar esta zona de resistencia, pues ya sí que podríamos tener un poco más de precaución con el euro dólar, ya que podríamos subir bastante, ya que tenemos un canal bajista roto al alza. Lo vamos a ver ahora mismo en velas diarias, ¿vale? Que tenemos marcado un canal bajista roto al alza y nos salía un objetivo alcista a zonas de 1,40, ¿vale? Pero pensamos que como es un activo que es bastante lento, entre comillas, siempre entre comillas, pues si alcanzase este objetivo alcista le costaría bastante tiempo. Así que habría que vigilar esa zona de 1,20 y luego ya zonas de 1,25. Mientras no supere esa zona, no pensamos que vaya a dirigirse a esa zona de 1,40. Ya si lo supera, pues lógicamente miraríamos hacia esa zona, ¿vale? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en comentarios qué os ha parecido, ¿vale? Os dejamos el disclaimer. Siempre os comentamos que a la hora de invertir lo principal, ¿vale? Yo creo que cuando lleváis tiempo invirtiendo es lo que acaba uno haciendo, es controlar el riesgo, ¿vale? Tienes que tener tus ideas, tus planteamientos de si la bolsa va a caer, si la bolsa va a subir, ¿vale? Si este activo va a subir, si este activo va a caer, ¿vale? Pero siempre tenéis que controlar el riesgo, no podéis invertir a lo loco, porque eso lo que os va a hacer es perder dinero. Y menos escuchando lo que os diga cualquiera. Y ese cualquiera me incluye a mí. Yo doy mis planteamientos, yo invierto a mi manera, ¿vale? Y aquí simplemente los pongo en el canal de YouTube, ¿vale? Al que le guste la forma de operar que tengo, lo puede imitar. No todo, puede imitar una parte, otra parte no. Eso ya cada uno lo que vea. Pero como estamos comentando, la bolsa no se está hundiendo. ¿Se puede hundir? Sí. ¿Se está hundiendo? No. Veremos qué sucede. De momento la bolsa está aguantando bien. Lo que sí que es cierto es que está cayendo mucho el tema de las criptomonedas y el tema, digamos, de las acciones growth, ¿vale? Las acciones growth hemos visto como hemos tenido una vela que nos podría indicar, ¿no?, que podemos tener por lo menos cierto rebote. Luego veríamos si es un rebote para seguir subiendo y volver a máximos o simplemente es un rebote para luego seguir cayendo, ¿vale? Pero eso ahora mismo no lo sabemos. Y no lo sé yo y no lo sabe nadie. Por lo tanto, esa es mi filosofía de inversión. Yo, como siempre sabéis, soy muy claro.
y absolutamente nadie sabe qué va a suceder en bolsa, ¿vale? Bueno, dejamos el disclaimer. Como siempre, muchas gracias a todos los que hayan hasta el final del vídeo por vuestra atención y hasta un próximo vídeo.